Los otros van un poco a rebufo. Pero si me permites, Gonzalo, hacerle un par de preguntas a Mr. Whitman. Whiteman. En español. Pero tú, Roch, le puedes llamar como quieras, no te Patrick, preocupes. le puedo llamar Sí, Patrick. sobre todo que... Whitman. Dos preguntas. Sí. ¿Estarían esto, si se produjera esta situación parecida en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto y tal, estarían preocupados por lo que piensan los españoles, los medios de comunicación, el gobierno? ¿Les interesaría lo que pensamos nosotros de cómo ustedes resuelven un problema interno? Primera pregunta. Y segunda, ¿la prensa británica son todos estúpidos o escriben alcoholizados? O sea, ¿son borrachos cuando escriben? Porque la realidad de aquí, ustedes son de los países que más vienen a España y conocen la realidad esta. O los periodistas británicos son ineptos, no quiero decir estúpidos en el sentido de necios voluntariamente, sino ineptos, nada profesionales, no cultivados, no preparados, de un país africano, o sea, no, tampoco quiero compararles con África, es decir, un país subdesarrollado, o escriben borrachos porque es la fama que ustedes tienen en España, o se guían por la fama que simplemente tiene un país, porque si nosotros hablamos de ustedes, ustedes tienen fama de borrachos, ¿verdad? Porque cuando vienen aquí, si ustedes escriben de nosotros simplemente de oídas o porque tal, y no se informan, las dos preguntas solo. Vale, primero yo creo que no nos interesa mucho lo que piensa la gente demás, ¿no? desde fuera. No, yo creo que no mucho. Segundo, sí, probablemente están borrachos como todos, pero... como todos los británicos. No, yo creo que son muy profesionales ¿Y por eso escriben los que escriben? No, son profesionales, pero el problema es que, no sé por qué, pero lo hacen intencionalmente, a lo mejor, los de España. Esto sí. Esta era la tercera pregunta. sobre todo que... Dos preguntas. Si hay intereses un poco bastardos de la pérfida Albión que quieren joder un poco, estamos en horario, sí, ya, que quieren fastidiar a España un poquito, porque es decir, que no pueden escribir desde la verdad sin intereses, ¿no? Venga, a ver, contesta Patrick. Sí, Sí, vale. dale, contesta brevemente, venga. Sí, yo creo que no sé que, por ejemplo, la BBC no sé qué intereses tienen, pero he visto mi fuente más de la derecha han utilizado esto para atacar a la Unión Europea, ¿no? Es interesante eso, porque han dicho no han criticado a los españoles por esto. Claro. Bueno, Brexit y ¿alguna reflexión más?